Hoy hablaremos de las Torres Gemelas, estudiaremos todos sus aspectos en las diversas áreas, principalmente comenzaremos con la misma historia de las Torres Gemelas, contextualizando también con su situación e intereses políticos en ese momento. Luego proseguiremos con el hecho de la caída de las Torres Gemelas, explicando su caída, describiendo el momento, especificando en datos relevantes e incluso relatando algunas vivencias de personas que estuvieron allí observando y otras que apenas salvaron su vida aquel día. También hablaremos de sus misterios o hechos que no fueron aclarados nunca y sus ciertas conspiraciones. Luego, como final, relataremos las consecuencias que conllevó este atentado o autoatentado según algunos, con referencia a los hechos militares. También pondremos diversos clips en el video o detalles para ser más explícitos y específicos en cuanto a las descripciones en diversas circunstancias. El World Trade Center fue un complejo de edificios en Bajo Manhattan, ciudad de Nueva York, Estados Unidos, el cual estaba formado por 7 edificios entre los que estaban las famosas Torres Gemelas, de 110 pisos y 417 metros de altura, aunque una era 10 metros mayor que la otra. Casi 300 empresas tenían oficinas en esas torres y en total unas 1.200 compañías ocupaban los 7 edificios que integraban el complejo. Los planes iniciales de la construcción de estas torres fueron en 1961 y fueron diseñados por Minoru Yamasaki. Al suceder un accidente en el Empire State Building, en donde un avión de caza de la Segunda Guerra Mundial se estrelló contra el Empire, se decidió crear las Torres Gemelas para que soportaran estos accidentes. Estas torres fueron diseñadas para soportar el impacto de un avión Boeing 707, totalmente cargado y a alta velocidad. Las torres contaban con una malla exterior de vigas de acero y un interior reforzado con vigas de gran diámetro, lo que hacía estas torres casi indestructibles. Las Torres Gemelas fueron inauguradas el 4 de abril de 1973 y destruidas en los atentados del 11 de septiembre de 2001, junto con el World Trade Center 7. Los otros edificios del complejo fueron dañados en los ataques y sus restos fueron posteriormente demolidos. Esto ocurrió en Nueva York el 11 de septiembre del 2001. Exactamente a las 8:45 horas del lugar del hecho, cuando un Boeing 767 de American Airlines se estrelló contra uno de los edificios que conformaban las dos Torres Gemelas, un icono del mundo y obviamente de la ciudad, específicamente la Torre Norte del World Trade Center, entre los pisos 93 y 99 de una de las grandes torres. Holy mofo, what is that though? Mom, it's like maybe it was just an explosion or something. Yeah. Esto en el momento fue una gran sorpresa para toda la sociedad, dado que ocurrió sin ningún previo aviso, bajo ningún aspecto, tampoco sin tenerse sospechas sobre algún atentado o hecho de estas características que pudieran ocurrir. La sociedad se mostró sorprendida y también desconcertada, dado que no sabían qué ocurría. Se especulaba desde un atentado hasta una filmación de películas en el lugar. You just watch the news, dude. It's all over. It's on the news. Few moments ago, something believed to be a plane crashed into the tower of the World Trade Center. Oh my God. I just saw flames inside. You can see the smoke coming out of the tower. We have no idea what it was. It was a tremendous boom. Oh my God, don't be a person. Where? Oh my God. Where? That right there? What are those big heavy things falling at a rate that a piece of paper would not fall? Oh my God. No way. Like that, Caroline, do you see that?
Do you see these things? Yeah, I see it. I mean, who's to say it's not like a chair? Please be a chair. Please be a chair. Regardless, it's gonna be so dangerous at that base. Hasta que se dieron cuenta que esto no era un juego, y sobre todo, cuando 18 minutos después del primer impacto, vieron acercarse un avión exactamente de las mismas características, el cual se estrellaría también contra la Torre Sur, marcando un antes y después en la historia de Estados Unidos y el mundo, en cuanto a todo punto de moralidad humana y religiosa, demostrando la maldad e irracionalidad que puede tener el ser humano. Estos dos aviones tenían que cumplir el recorrido de Boston-Los Ángeles, pero no cumplieron este trayecto, dado que fueron desviados por terroristas, específicamente de Al-Qaeda, comandados por Osama Bin Laden. Ahora escucharemos historias vividas aquel día, muchas parecen increíbles, pero son todas reales. Este hombre ciego contó su gran historia vivida en el atentado y la importancia de su perro, que literalmente le salvó la vida. Michael Hickson. Russell, mi perro guía, se acercó a mí, tomé su correa y le dije, «Adelante». Salimos de la oficina lentamente. Todo era humo, ruido y confusión, pero Russell y yo éramos un gran equipo. Serenos, logramos bajar los 1463 escalones y ya en la calle sentí el aire, todavía fresco, en la cara. Estábamos vivos. También, dentro de las miles de historias encontradas, quiero destacar esta, que fue realmente un milagro que tuvo este hombre, Pasquale Bosley, que cuenta lo que vivió estando trabajando en el piso 62. Con otros 15 compañeros llamamos al personal de seguridad del edificio, mientras ya, por la ventana, veíamos caer hierros y vidrios. Al principio, me pareció que lo mejor era quedarnos, no bajar por las escaleras, porque el 93 hubo un incendio y vi que se llenaban de humo. Pero cuando la segunda torre, la sur, fue atacada, empezamos a temer. Todos hablábamos por teléfono con nuestras familias y nos gritaban angustiados: «Váyanse de allí, no pierdan tiempo». Pero el humo empezó a invadir nuestro piso. Cubrimos los marcos de las puertas con ropa mojada, pero fue inútil. Cuando la torre sur se derrumbó, empezamos a bajar. Otro sacudón nos cubrió de escombros, cemento, caños, de todo. Me tiré en un descanso de la escalera y en posición fetal me puse a rezar. Le pedí a Dios que cuidara a mi familia y que si debía morir, la muerte me llegara despacio. Algo que me golpeó en la cabeza me hizo no recordar nada más. Estuvo inconsciente más de 3 horas. Se despertó en la misma posición, pero el edificio ya no existía. Bosley, por azar, quedó sobre una montaña de escombros y parte de una escalera que quedó casi intacta. Ahora escucharemos las catastróficas estadísticas del atentado. Se constataron los siguientes números: 3.016 muertos, 6.000 heridos. Los fallecidos fueron principalmente hombres. Promediaban una edad de 36 a 39 años, siendo realmente muy jóvenes. Debido a la cantidad de materiales altamente combustibles y también las grandes cantidades de litros de combustible que tenían los aviones, se originaron grandes incendios,
en donde se encontraban anteriormente las Torres Gemelas, llegando a obtener una temperatura de 1260 grados Celsius y demorar en ser apagado unos sorprendentes 69 días en su totalidad. De las 3.016 personas, 1.379 fueron confirmadas y reconocidas gracias a muestras de ADN. 1.350 fueron reconocidos como muertos gracias a reclamos por parte de las familias. Esto da como suma unos 2.724, pero los restantes 287 son un estimado de las personas que desaparecieron o no se encontraron rastros, siendo esto un dato de deducción según los encontrados, los que faltan por encontrar y reconocer. Se cree que 287 fueron la cifra a la cual no se encontraron cuerpos. De esta cifra, encontramos que 246 fueron tripulantes de los aviones, dentro de los cuales 19 terroristas fueron responsables, 23 policías y 343 bomberos, que en el intento de salvar vidas, también cobraron la de ellos. Las toneladas de escombros quitadas del lugar fueron 1.504.124. También las cantidades de dinero perdidas fueron increíbles, dado que por cada familia que perdió un familiar se le pagó $1 millón. Las empresas de seguro tuvieron que pagar una cantidad desorbitante de $40.200 millones y la ciudad de Nueva York gastó una gran cantidad de $105.000 millones. 970 millones gastados por empresas que se encargaban de las emergencias. 105 millones en gastos de limpieza del lugar y se donaron $1.400 millones, dando un total de gastos de $146.275 millones. Fue el resultado de gastos en todos los aspectos luego de este atentado. Consecuencias. El atentado terrorista tuvo repercusiones fuertes que se hicieron sentir en la vida diaria durante años, en especial en la de los estadounidenses. Parte de las consecuencias económicas que sufrió Estados Unidos son resultados de una serie de malas decisiones que tomó en ese entonces el presidente George Bush. Consecuencias económicas. El primer día de apertura, el 17 de septiembre, la bolsa de valores de Estados Unidos disminuyó un 7% y al cabo de la semana esto se multiplicó por 2, por lo que desde entonces Wall Street permanece protegido contra algún atentado terrorista. El temor de que a partir de los atentados a Estados Unidos se generó una psicosis mundial y una drástica reducción de la demanda de servicios aéreos. La economía de Bajo Manhattan, tercer distrito de Estados Unidos, quedó deshecha. Consecuencias políticas. A partir del 11 de septiembre y la respuesta de Estados Unidos en invadir a Irak, produjo una serie de consecuencias para España, que para ese momento estaba bajo el mando de José María Aznar, quien decidió apoyar a Estados Unidos. Esto provocó grandes manifestaciones en contra de la guerra, siendo la primera manifestación global a lo largo de la historia. Consecuencias sociales. Causó un trastorno en las personas que vivieron el atentado porque no sabían qué hacer por lo ocurrido. Problemas con los productos tóxicos y contaminantes del aire tras el derrumbe. Los atentados ocurridos el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, según las difusiones del gobierno de los Estados Unidos, fueron atentados cometidos por 19 miembros de la red yihadista de Al-Qaeda. En estos atentados, los secuestradores secuestraron aviones comerciales para así estrellarlos contra los diversos objetivos, matando e hiriendo así a miles de personas, además de los significativos daños a las infraestructuras. Sin embargo, debido al peculiar desarrollo que tuvieron estos acontecimientos, eso dio lugar a numerosas especulaciones por parte de los observadores, entre ellas algunas de las conspiraciones más difundidas. Las conspiraciones son una serie de hipótesis alternas que no coinciden con el modelo oficial difundido por el gobierno de los Estados Unidos.
Entre ellas, una de las más importantes es la Lee Hop, que es una abreviación de la frase en inglés Let it happen on purpose, que quiere decir dejarlo pasar a propósito. Esta teoría consiste en que el gobierno de los Estados Unidos tenía conocimiento previo acerca del atentado, pero no hizo nada para prevenirlo. Esto con el fin de justificar su intervención en el Medio Oriente y así poder beneficiarse de las grandes reservas de gas y petróleo que en estas tierras se encontraban. Y aunque esta teoría es una gran acusación al gobierno de los Estados Unidos, no es la acusación más grave de todas ni la teoría más radical. La siguiente teoría es la más radical de todas, es la Me-Hop, que es una abreviación de la frase en inglés Made it happen on purpose, que quiere decir hacerlo pasar a propósito. Esta teoría consiste en que el mismo gobierno incluso organizó y ejecutó los ataques, con el mismo fin, con las mismas razones que en la teoría anteriormente mencionada, la Lee Hop. Obviamente esta es la teoría más radical de todas y es una seria acusación hacia el gobierno de los Estados Unidos. Pero obviamente una teoría tan radical no es creada sin fundamentos, ya que los teóricos que crearon estas teorías tienen un sin terminar de fundamentos y presentan muchas de ellas a continuación. Entre ellas presentan que, aún después del impacto y de estar horas sometida al calor causado por los incendios, dicen que las torres no debieron haber sido derrumbadas por el motivo siguiente. Las temperaturas máximas que pudieron haber sido producidas dentro de la torre no llegan ni de cerca al punto de fusión de los materiales de los cuales estaban compuestos las columnas y el núcleo de las torres. Otro dato importante es que se midió el tiempo de diferencia entre el derrumbe de cada planta y se llegó a la conclusión de que el resultado casi que coincide con el número estimado de la caída libre. Eso nos lleva a pensar de que para el derrumbe de las torres tuvo que haberse usado otro medio para derrumbarlas. Especialistas dicen que para poder haberlas derrumbado con otro medio tuvo que haberse usado un material químico compuesto que se hace llamar la nanotermita, que es un material capaz de descomponer diversas estructuras, entre ellas estructuras como las columnas o el núcleo de las torres gemelas. Los argumentos que fundamentan estas teorías sobre este material son que, en primer lugar, en la base de las torres se hallaron restos de metales fundidos, metales los cuales hubieran sido imposibles de fundirlos tomando en cuenta la máxima temperatura que pudo haberse producido dentro de las torres gemelas. Y el otro fundamento es que se encontraron distintos fragmentos de las columnas, restos de las columnas, entre los escombros, los cuales ninguno superaba la longitud de los 9 metros. Y 9 metros era exactamente la altura de cada una de las plantas, lo que se supone que se colocaron nanotermitas en cada una de las plantas para así descomponer las columnas. Otro dato es que cada uno de los restos de las columnas tenían marcas de separación situadas en aproximadamente 45 grados. Y 45 grados es el número exacto para mayormente favorecer un derrumbe. También otro dato que los teóricos de estas conspiraciones consideran sospechoso es que el gobierno de los Estados Unidos permitió estudiar científicamente dentro de los Estados Unidos estos restos de columnas por muy poco tiempo, y los teóricos suponen que después de eso fueron enviadas a Asia simplemente por el motivo de que no se sigan estudiando y no se sigan levantando sospechas acerca de este asunto. Otra teoría no tan difundida ni admitida, pero también presente, es que los responsables del ataque fue Mossad, que es
servicio secreto del país de Israel. Todo con el fin de luego culpar a sus principales enemigos de la zona y así involucrar a Estados Unidos en su propia guerra, obviamente a su favor, sobre todo contra Osama Bin Laden. Sin embargo, Osama Bin Laden negó la responsabilidad acerca de estos atentados pocos días después de que este haya ocurrido. Pero, sospechosamente, pocos años después apareció un video en el que un supuesto Osama Bin Laden confirma la responsabilidad que años atrás negó. Sin embargo, todos los representantes de la teoría de MIHOP afirman que este supuesto Osama Bin Laden es falso, ya que en el video, aparte de su poco parecido físico, lleva un anillo de oro, el cual está prohibido en su religión, y además de eso aparenta ser zurdo cuando Osama Bin Laden se confirmó que era derecho. Además de todas estas teorías, hay que agregar que cuando ocurrió el ataque al World Trade Center, no solo se derrumbaron las dos torres gemelas, la torre norte y la torre sur, también se derrumbó la torre del World Trade Center número 7, aunque esta fue demolida sin que ningún avión se estrellara contra él. Los teóricos anticonspiranoicos afirman que esta se derrumbó debido a los fuegos o posiblemente por los escombros que cayeron arriba de esta torre cuando se derrumbaron las primeras dos torres. Pero los teóricos conspiranoicos afirman que esto es falso, ya que las dos torres norte y sur se derrumbaron en sí y que la segunda torre jamás pudo haber sido derrumbada por peso de los escombros ni las temperaturas anteriormente mencionadas. You put your back together like a machine, yeah. You put your back together like a human being.